Bueno, en principio, para los que no nos conocen todavía, les contamos que junto con Sole venimos trabajando hace aproximadamente 5 años. Nos conocimos en pandemia, nos conocimos de manera remota, en donde empezamos a trabajar juntos en algunos proyectos colaborativos, en donde yo aportaba el texto, ella aportaba las ilustraciones y durante mucho tiempo publicamos en distintos lugares. El más conocido es el suplemento de nosotros del Diario Litoral, pero también colaboramos en varios medios del exterior y hay una revista particularmente del mundo del management que se llama Rocking Talent, que también hemos publicado ahí en Buenos Aires. Y bueno. Sole, yo la quiero presentar, es una creativa nata, se le ocurren cosas extraordinariamente insólitas. Por ejemplo, ahora dio a luz una serie de stickers. Sí, literalmente ha ideado stickers y bueno, es una persona que es una usina permanente de ideas y me he encontrado con una coequiper fantástica en ese sentido. Aparte de colaborar con nosotros en este caso, se dedica a distintas obras de arte, es expositora en distintas muestras, hace poquito estuvo en Buenos Aires, ha ganado premios. Y bueno, Sole, contanos un poquito más, si te parece, de vos. Bueno, gracias Gus por la presentación. Primero saludar a todos y a todas y a todes. Yo quiero, es cierto todo lo que cuenta Gustavo. Lo que tiene de interesante el perfil de Gustavo es que él es un psicólogo, pero es un psicólogo de empresas. Entonces, todos esos contenidos los trabaja mediante asesorías, escribió ya, con este que publicamos juntos, publicó 3 libros, todos trabajando en esto, en la psicología de empresas, de grupos. Y lo interesante que tiene trabajar con Gustavo es que yo personalmente, como ilustradora, como diseñadora, él te da total libertad para trabajar, entonces realmente se convierte en una sinergia entre sus ideas y mi manera visual de comunicar y creo que convertimos a contenidos en cuestiones más ricas. Nuestra idea es generar una pedagogía de esto, de la psicología de empresa, y sobre todo le apuntamos a aquel líder que un poquito se deja de lado. Hasta que se pinta de azul. No pudí, mirá la cámara. Seré yo que estoy pintada de azul. Eh, Psicóloga. la cuestión es que a nosotros lo que charlamos y lo que nos interesa es un poco apuntar a este tipo de líderes que son los líderes, nosotros les llamamos millennial, son aquellos líderes que tienen alrededor de 40, entre 35 y 45 años, que son los nuevos líderes y un poco tienen como otra construcción de pensamiento, otra construcción del tiempo. Así que bueno, a eso apuntamos y en base a eso hicimos esta capacitación que está ideado en un solo capítulo de ese último libro que sacamos en diciembre, que ahora en marzo vamos a tener una presentación en Buenos Aires, los vamos a invitar, y que bueno, muy concreto y conciso, Gustavo ahora pasa a contarles. Bueno, gracias, Sole. Pongamos primera, entonces. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, evidentemente a todos les ha despertado interés, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando un empleado de los que uno identifica como valiosos, nosotros decimos el mejor empleado, ¿no? Pero todos sabemos que hay colaboradores que se destacan un poco de los demás y que cuando su decisión es dejar la organización, uno en principio se siente como abandonado, ¿no? Y siente como que en el fondo le fue ingrato este empleado y dice, bueno, yo que dediqué tiempo, dediqué un montón de momentos para capacitarlo, para formarlo, ahora resulta que se va. Entonces, lo primero que nos aparece es el enojo. Y claro, un poco la estadística lo que en principio muestra es que esta es una realidad a la cual tenemos que ir adaptándonos y asumirla y a aceptarla como tal, en el sentido de que los empleados hoy en día duran bastante menos que lo que estaban durando hace años atrás.
¿no? Y el promedio, o sea, según los distintos estudios, entre 6 años, 7 años, otros hablan de 4. Bueno, obviamente que depende un poco del rubro y de la región, pero sabemos que estamos ante un fenómeno global en donde la gente no está del todo convencida de quedarse por un tiempo demasiado largo en los empleos. Ahora, el asunto es que saber esto tampoco calma y tampoco ayuda mucho enojarse, ¿no? Con el empleado cuando renuncia y no avisa, sobre todo, porque el enojo distrae y nos impide pensar. Siempre que estamos enojados, todo nuestro combustible se dedica a otra cosa, nuestro combustible que nos ayuda a pensar se dedica a otra cosa y por ende no le podemos encontrar la solución a esto para evitarlo y que no nos vuelva a pasar. Entonces, en principio, lo que nosotros pensamos es que hablar de esto es importante por tres cuestiones, sobre todo. La primera porque tiene un impacto en la organización que es clave. O sea, uno habla de colaborador valioso en tanto y en cuanto participa en proyectos que son importantes para la organización. Entonces, se estabiliza mucho los equipos que de un día al otro, bueno, se sientan y falta alguien, ¿no? Toman asistencia y hay uno que no dice presente. En segundo término, también está el tema de los costos ocultos, que esto lo sabemos bien todos, ¿no? El hecho de que reemplazar talento supone muchos gastos, gastos de reclutamiento, cómo conseguir al mejor, con la consecuente posibilidad de que uno también erre en esto, que el que ingresa sea de inferior calidad, digamos, que el que se fue, muchos gastos en eso, tiempos y sobre todo tiempo de formación y pérdida de conocimiento interno. O sea, hay gente que se fue con nuestro know-how, que muchas veces si este empleado valioso se va a la competencia, se va con un conocimiento que inmediatamente puede empezar a usar, incluso a nivel de competencia y en contra directamente de la organización. Y el tercer punto que nos parece importante y que a veces no se toma lo suficientemente en cuenta es cómo impacta la salida no solamente en el clima laboral de la empresa hoy, sino además a futuro, porque cuando tenemos distintas renuncias intempestivas, ¿no? Esto se hace crónico, empieza no solamente a afectar el clima laboral actual, sino que además empieza a afectar la reputación de la empresa. Entonces acá vemos cómo una de las variables empieza a influir en la otra. Por ejemplo, si nosotros entendemos que las personas se van y nos cuesta encontrar su reemplazo, bueno, nos va a costar mucho más encontrar el reemplazo si no tenemos una buena reputación. Entonces empieza a ser un círculo muy vicioso en donde retener o fidelizar en todo caso al colaborador valioso tiene no solamente un impacto favorable y positivo en lo inmediato, sino además a mediano plazo. Es como que si nosotros logramos atraer y logramos seducir a la gente que realmente es importante, se queda no solamente con nosotros, sino que además genera como una especie de imán de atracción para futuros talentos similares a este que estamos cuidando hoy. Entonces, es importantísimo empezar a prender las alarmas y las alertas de cuando un colaborador valioso se puede ir. Entonces, lo que te voy a mostrar ahora a continuación tiene que ver con muchas cuestiones que nosotros hemos ido relevando a partir de más de 20 años de experiencia en esta materia, en donde todos los signos que vas a ver ahora son signos que nosotros hemos visto y que muchas veces pasan desapercibidos. Incluso hay un par que te quiero mostrar especialmente, que son tan parasitarios que cuando aparecen los líderes se alegran que aparezcan, lo evalúan como positivo y sin embargo terminan siendo todo lo contrario. Vas a ver ahora en detalle a qué me refiero. El primer signo tiene que ver con la inasistencia a eventos sociales. ¿Qué significa esto de los eventos sociales? Bueno, en definitiva, todos sabemos que un evento social es todo espacio compartido que se genera fuera de la organización, ¿no? Entonces, una persona que antes iba siempre a los cumpleaños, a asados, a aniversarios, a cualquier tipo de festejo, empieza a dejar de ir. ¿Por qué motivo empieza a dejar de ir y empieza a desconectarse emocionalmente del equipo? Porque en estas situaciones en donde se comparte tiempo de ocio, sobre todo, la gente tiende a disminuir mucho sus defensas y en función de ese clima jovial y de
un clima relajado, la gente empieza a hablar de cosas que en otro contexto no hablaría. Por ejemplo, puede hablar en esos eventos sociales que le apareció otra oportunidad efectivamente, o que está cansado de que la empresa no se lo reconozca, no se lo escucha, no tenga el reconocimiento que está necesitando, o que tiene un salario que no está acorde al mercado. En fin, empieza a hablar de estas cuestiones y como la gente, quien está en esta situación de ver otra oportunidad con cariño, dice, bueno, pero yo prefiero no acudir a estos eventos sociales a los fines de evitar la metida de pata. Es decir, che, mira, prefiero no ir y de última quedar como alguien, no sé, que no participa de estos eventos, prefiero eso antes que ir al evento y de alguna manera llamar la atención en este sentido. El signo número dos que tenemos tiene que ver con la entrada y la salida puntual. A ver, ¿qué significa esto? Hay gente. Acá abrimos un poco el panorama porque no todas las organizaciones tienen los mismos controles de ingreso y egreso. Y sobre todo hay puestos específicos en donde no tienen una modalidad rígida de ingreso y de salida. Entonces, bueno, un poco la gente se maneja a su propio criterio. Pero sí, digamos, lo que marcamos es que cuando una persona tiene intenciones de irse de la organización, empieza a cubrir muy estrictamente un horario. Ingresa un minuto antes y cuando da la hora de salida, exactamente a esa hora se va. Por lo general, el colaborador valioso no es que todos los días esté 12 horas dentro del empleo y diga, che, mira qué feliz estoy siendo. Pero sí, el colaborador valioso normalmente tiene un engagement, un compromiso alto con la organización que hace que pierda el sentido del tiempo y normalmente no tenga un horario preestablecido. Normalmente le gusta lo que hace, tiene complacencia respecto de su tarea y por ende es de quedarse más de la cuenta. Cuando este empleado que se queda más de la cuenta empieza a modificar su conducta, justamente a esto vamos a ver, a modificaciones de conducta, nos tiene que llamar un poquito la atención y decir, bueno, efectivamente es posible que ahora esté pasando algo de eso. Fíjate estos signos 3 y 4. Acá, este es uno de los que más nos interesa y tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? Cómo a veces algo que el líder se confunde y dice, che, mirá qué positivo, una persona que antes marcaba mucho disconformismo, ahora empezó a decir que sí a todo, ¿no? Acá hay un sentido de la conformidad excesiva en donde vamos a distinguir, ¿no? El inconformista crónico porque obstaculiza, del inconformista crónico que busca mejoras o busca corregir algunos procesos o busca evitar algunas situaciones disfuncionales. El colaborador valioso es un inconformista crónico constructivo. Es muy difícil que un colaborador valioso te marque la diferencia si te dice que sí a todo, porque una persona que dice que sí a todo difícilmente le aporte valor a los equipos. Puede ser alguien que acompañe muy bien, que siga, pero a la hora de generar un cambio, de generar una mejora, de generar una iniciativa, una innovación. Y fíjate vos esto que es importantísimo. Nosotros estamos en tiempos de una altísima volatilidad, en donde, por lo menos acá en Argentina, estamos en una situación en donde generar ingresos para todas las organizaciones, independientemente a lo que se dedican, está siendo un desafío. O sea, están mejorando algunos indicadores, pero nadie niega que es un momento en donde es desafiante adaptarse a esta época. Bueno, no hay manera de adaptarse si no somos inconformistas. Si nosotros decimos, che, mira, y un colaborador dice, bueno, mira, es el contexto que está difícil, no hacemos nada, empieza a conformarse, bueno, deja de ser un colaborador valioso. Por eso digo, si tenés una persona dentro de tu equipo que antes, en un momento, que vos decías, che, qué manera de renegar con este tipo, con esta mujer que siempre viene con ideas nuevas, siempre me la quiere cambiar. En un momento, silencio. Cuidado con eso, porque ese silencio puede ser un buen motivo de que, como te decía, está buscando otro empleo. Entonces, esta conformidad de golpe, conformidad así medio inmediata de un día
de un día para el otro, donde el empleado deja de hacer sugerencias y se transforma en lo que decimos ahí, en un obediente crónico. Bueno, no nos debe tranquilizar y decir, bueno, como he escuchado un montón de ocasiones y de oportunidades, bueno, mira qué bueno se alineó, ¿no? O entendió cómo era la cosa, o la vio. Bueno, no, a ver, no siempre pasa esto. A veces cuando tenemos estas modificaciones, nos tiene que abrir un poquito los ojos y decir, che, mira, este conformismo me parece que no es tal. En todo caso, lo que está queriendo hacer es evitar conflictos porque ya tiene el interés puesto en otro lado. Entonces, lo que quiere es que sus últimos días dentro de una organización sean los más pacíficos posibles, ¿no? Fíjate el número 4, la evitación del contacto con el líder particularmente. Colaborador valioso que antes te pedía feedback, que estaba no solamente para darte su iniciativa, sino que además te compartía ideas, te pedía a vos opiniones. De golpe empieza a evitar el contacto. Hay muchas situaciones que parecen medio de teatro, ¿no? Pero muy comunes de ver en distintas organizaciones, sobre todo estas organizaciones en donde el clima laboral no es del todo bueno, en donde mucha gente, vos cuando vas caminando por los pasillos, ves que en pasillos hay mucha gente hablando por celular como si hablase con, no sé, con el jefe de los servicios de inteligencia de vaya a saber quién, ¿viste? Gente que se esconde hablando por celular. Vos te das cuenta que en ese momento o está teniendo una entrevista de trabajo, o está contactando con algún reclutador, o le está contando a alguien la situación. Entonces, en esa evitación del contacto con el líder también hay muchas veces una, una conducta de ocultamiento en donde sus comunicaciones empiezan a ser más privadas que públicas. Entonces, y cuando uno le dice, che, pero ¿por qué vos estás usando mucho el celular fuera del espacio de trabajo? Bueno, porque necesito cierta privacidad, o sea, si también hay situaciones en donde puede colar el hecho de no, estoy teniendo un tema personal un poco delicado y bueno, después uno se entera que el tema personal un poco delicado era simplemente estar en la búsqueda de otro empleo o estar dentro de un proceso de búsqueda de personas. Bueno, y después tenemos el punto número 5, que es el aislamiento social, en donde esta persona se va a alejar de conversaciones informales y actividades grupales. Muy similar a lo que veíamos en el punto anterior, en donde un poco la clave acá en el punto anterior hablábamos de eventos fuera del trabajo, en el signo 5 hablamos de eventos dentro del trabajo, en donde siempre las personas encuentran espacios comunes, así sea un trabajo híbrido o así sea en una modalidad remota, en algunos momentos comparte espacios comunes. Nosotros mencionamos ahí el tema del almuerzo, pero en general es en donde las conversaciones asumen las características de mayor honestidad, posiblemente entre los colaboradores. Es un punto a mirar específicamente si una persona que antes compartía todos estos espacios comunes, ahora plantea otro tipo de conducta. Ejemplo, che, mirá, yo prefiero ahora quedarme a comer en el escritorio, porque tengo cosas que hacer y no quiero perder tiempo en esto. O, bueno, trae cosas para calentar el microondas de la organización, de golpe deja de hacerlo para no compartir tampoco ese espacio. Entonces son conductas que en el cambio de conducta, de comportamiento, te dan la oportunidad como líder de prestar atención y decir, bueno, acá evidentemente algo puede estar pasando. Son signos en donde claramente una persona está mostrando con su conducta, posiblemente de manera inconsciente. Es más, creo que muchas de estas no es que las personas lo hacen a propósito, sino que a nivel inconsciente, y eso le da mucha contundencia al cambio de conducta. A mirar ese cambio de conducta le da contundencia por el grado de veracidad que tiene, ¿no? Acá no se trata de preguntarle a la persona si está buscando otro empleo, que lo más normal y esperable sería que diga que no, sino empezar a mirar lo que hace
dentro del ámbito de trabajo. Por eso estos 5 signos son bastante claros y bastante evidentes y son importantes que los tengamos en cuenta. Ahora bien, este es el capítulo del libro, nosotros lo desarrollamos. Ahora bien, bueno, una vez que nosotros detectamos estos signos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, para nosotros es fundamental, hay una frase de los últimos años que está tallando mucho y que nosotros la certificamos con fuego, que es esta de que el dato mata relato. ¿Qué significa esto del dato mata relato? A ver, hay 4 acciones concretas que nosotros podemos llevar adelante si queremos evitar que se nos escurra este personal valioso. Pero todas tienen que estar basadas en datos más que en percepciones. Lo fundamental acá es, primero, y por más que parezca obvio, ¿sabés la cantidad de organizaciones que no saben cuáles son sus empleados valiosos? Entonces, cuando se le va a cualquier colaborador, dice, no, se me fue el más valioso. ¿Y por qué era el más valioso? Y es como que, ¿pero qué son los más valiosos? ¿En función de qué criterio acá son los más valiosos? No se puede ser exactamente igual con todo el mundo, no se puede darle el mismo tratamiento a todo el mundo. Quienes están delante de organizaciones numerosas, esto lo saben muy bien, no puedes estar en recursos humanos atento a las necesidades y a las inquietudes de 500 personas, 1000 personas. Entonces necesariamente tenés que hacer una diferenciación y determinar cuáles son los empleados valiosos, porque justamente sobre esos es los que vos podés mirar con mayor detenimiento. No podés ver estos signos en miles de personas. Tenés que ver primero a quién te vas a fijar. Entonces, ¿cómo determinás cuáles son los colaboradores más valiosos? Bueno, por eso te decía que dato mata relato. Hay muchos modelos en esto, dando vueltas, y hay que saber que cada uno de estos modelos son autoinflamables, en el sentido de que duran un año, 2 años, después viene de moda otra cosa y chao, se acabó el modelo. Pero es importante tener un modelo que te sirva de guía. A nosotros nos sirve mucho del Nine Boxes, que es bastante conocido, en donde se trata de ubicar 9 cajas en función de 2 ejes, uno que tiene que ver con el desempeño del colaborador. Normalmente el eje horizontal es el desempeño medido con una evaluación de desempeño o medido con objetivos duros, cualquiera que sea el método, o un híbrido, una combinación, y la potencialidad que tiene este mismo colaborador. Entonces, de las 9 cajas, vos vas a tener en el extremo superior derecho empleados con excelente rendimiento y alta potencialidad, esos van a ser los empleados más valiosos, y después tenés las 3 cajas que la rodean, en función de estos ejes que te marqué, que también van a ser empleados valiosos en una segunda instancia. Los demás que quedan fuera de esta determinación, ¿qué significa? No prestarles atención, dejarlos que se vayan, que elijan otros caminos, que elijan otro rumbo. No, bueno, por supuesto que no. Tenemos que seguir considerándolos, tenemos que seguir pensando en atraerlos, en enamorarlos todos los días. Pero bueno, sabemos que nuestro principal punto de foco está en eso. Primero, en saber quiénes y cuáles son mis empleados valiosos. Segunda cuestión, machear personas con el fit cultural de la empresa. Esto es una novedad para mucha gente, ¿no? ¿Qué es el fit cultural o qué entendemos por tal cosa? Bueno, es el grado de enganche, de parecido, de alineamiento, como te guste decirlo, con la cultura de la organización. Hay culturas organizacionales en donde, por ejemplo, por decírtelo de manera muy salvaje, pero no por eso menos didáctica, hay organizaciones en donde culturalmente está arraigada la orientación a resultados. Entonces, contratar una persona que no tenga esa alta orientación a resultados, que sea, por ejemplo, más amiga de los procesos largos, de los medianos plazos, de la generación de equipos sin importar tanto el tiempo, del foco más en el proceso, bueno, hay gente que no se va a enganchar con la cultura de la organización. Entonces, este empleado es valioso en función también del fit que tenga con la cultura de la organización, o sea, el grado de parecido que tenga con la cultura organizacional. Por más que tengamos empleados con buen rendimiento y con alta potencialidad,
también tenemos que saber quiénes tienen mayor posibilidad de durar dentro de la empresa, porque de alguna manera comparten o se identifican con sus principales valores, sobre todo. Tercera cuestión, muchas veces también pasada por alto, que es hacer un benchmarking salarial, o sea, una comparativa de esos puestos de empleados valiosos y saber cómo está pagando el mercado. A nosotros nos pasa cada tanto que tenemos ciertas conversaciones con clientes donde nos dicen, no, pero este puesto está bien pago. Pero bien pago en relación a qué? No, bien pago porque porque internamente está equilibrado. Bueno, ok, vos tenés que tener equidad interna, pero también tenés que hacer una comparativa con lo que paga el mercado por ese mismo puesto de trabajo. Y eso tenés que saberlo, y eso es un dato. No es lo que te podamos contar nosotros, es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esa persona, no dentro de un año, sino el día de mañana. Entonces es claro que sepamos cómo está pagando el mercado a puestos similares dentro de nuestra región, con organizaciones comparables y que incluyan, obviamente, también cuáles son los sueldos y cuáles son los beneficios. Hoy leía, no sé si alguno lo alcanzó a ver, salió un informe muy fresquito de la mañana de la gente IDEA, la ONG IDEA en colaboración con INECO, en donde decía, bueno, ¿qué están valorando más las personas post pandemia? Y el 87% de los empleados valora la flexibilidad horaria. Esto que hace a los beneficios, ¿no? También lo tenemos que meter dentro del benchmarking salarial o de remuneraciones y beneficios, porque sepamos que eh, en qué somos competitivos también en esto, porque los colaboradores. Viste que ahora está muy de moda que se van por los jefes, bueno, etcétera. Sí, se van por los jefes, pero muchas veces se van porque los salarios son bajos, ¿no? O porque los beneficios no son los que la gente realmente valora. Caso flexibilidad horaria, vos sabés que hoy es un beneficio muy valorado por las personas. Bueno, y finalmente el cuarto dato que mata el relato es medir el clima laboral y la seguridad psicológica. Acá también hay un montón de modelos y un montón de maneras de acercarse a un número, y siempre uno lo puede de alguna manera cascotear a esto y decir, che, metodológicamente esto se puede discutir, bueno, ok, pero lo peor que puedes hacer es no tener indicadores de esto. No saber cómo estás en tu clima laboral en cuanto al compromiso, a la posibilidad de rotación, a la percepción de liderazgo promedio, o sea, qué piensa la gente de sus líderes y consecuentemente la seguridad psicológica también. Hoy hay muchas personas que abandonan sus empleos por no sentirse en un contexto psicológicamente seguro. ¿Qué es un contexto psicológicamente seguro? Bueno, un contexto en el que sienta que puede expresar su opinión y su punto de vista sin ser penalizado por ello, ¿no? Entonces es importante también tener una medición de seguridad psicológica y por lo menos tengamos conversaciones, sino con las personas, en donde de alguna manera podamos empezar a detectar este tipo de cuestiones, saber si está pasando o no en nuestra organización y poder actuar en consecuencia. Hoy veíamos que en definitiva los cinco signos claves son estos cinco indicadores que vimos hasta ahora, pero que la posición proactiva es la detección temprana y sobre todo el objetivo principal acá, nuestro como líderes de una organización, tiene que ser enamorar al talento existente, pero también si nosotros somos buenos en eso, vamos a ser súper sexys para futuros colaboradores. Entonces vamos a tener una organización cada vez mejor. ¿Cómo lo logramos a esto? Atendiendo a estas cuestiones que veíamos antes, ¿no? A cuestiones que no son de percepción, sino que tienen que ver más con datos y que uses el modelo que uses, en definitiva, todos te van a acercar un criterio mucho más objetivo que el que las personas por sí mismas pueden tener. El método de las 9 cajas podrá ser mejor o peor que otras, pero te aseguro que es 1000 veces mejor que la percepción 100% subjetiva de la gente. Machear personas con el fit cultural, si tenemos definidas cuáles son nuestros valores concretamente y cuál es nuestra manera de ser y qué cosas para nosotros son importantes, nos va a resultar más fácil encontrar personas que se identifican con esto, tener
los datos de cómo paga el mercado. Para esto hay encuestas y cada vez más son más gratis, o sea que esto es accesible. Y finalmente, tener una medición de clima laboral y de seguridad psicológica, porque también es algo que impacta muchísimo y que yo creo que una de las condiciones en las que muchos empleados deciden directamente abandonar una organización, ¿no? Así que bueno, esto hasta acá y es el momento de, si alguien tiene preguntas, sugerencias, aportes, alguna historia, es el momento de decirlo. O si no, lo pueden escribir en el chat también. Cuando estábamos, les cuento algo, mientras se animan a preguntar o a compartir las experiencias, mientras estábamos preparando la presentación con Gus, nos reíamos porque, claro, todo lo que es, bueno, los contenidos y las ilustraciones también están basados en hechos reales. Me ha pasado con mucha sorpresa, pero de ver a una persona así al lado de la maquinita para pasar la tarjeta o el dedo, esperando a que sea la hora para pasar el dedo y salir. Y bueno, no sé, siempre me llamaron la atención esas particularidades, así que por eso las trajimos también acá. Pero bueno, a ver si tienen algún caso particular para preguntar. Hola, Gustavo, me pareció súper interesante lo que acabas de comentar y no solamente aplicaría para los empleados, sino que me parece que también aplicaría cuando uno tiene sociedad eh, para evaluar el clima de los dueños de la empresa, porque me sentí identificada muchísimo como dueña de empresa y con socios. Gracias, Gustavo. Es cierto. Bueno, gracias, Nasa. Sí, viste, en definitiva, estamos hablando de personas y como tal, conductas se dan en una y otro rol. Así que bueno, viene genial. Viene súper bien tu aporte. Acá Tony dice que una cultura de trabajo en equipo y mejora continua pone en evidencia rápida y eficazmente todos los síntomas que describís. Sí, evidentemente hay culturas en donde estos signos aparecen más rápidamente o por lo menos se muestran de una manera más visible, sí, coincido. Bueno, alguien más quizá haya sentido defraudado, por ejemplo, por un empleado que lo abandonó así de un día para el otro. Bueno, yo sí, con los empleados de alta confianza y por desconocimiento de no poder detectar estos signos o síntomas a tiempo. Y bueno, un par de personas valiosas en mi empresa se fueron, pero bueno, creo que todo esto aporta para evitar futuras fugas. Sobre todo para salir del enojo que muchas veces nos lleva, ¿no? A este tipo de situaciones, donde uno cree que el empleado le debe cosas y, bueno, no siempre los empleados nos deben cosas. En todo caso, se trata de una puesta en acuerdo, ¿no? De objetivos, más que nada. Bueno, les Simplemente, comentamos así, sí, dale, Becker. no, está dentro del tipo de cosas, ¿no? No todos hicieron el invento de hablar o Estás teniendo, se corta mucho el audio, che. bueno, de hablar cuando tengamos signos. Cuando signos que cada uno habría que monitorear eso como para tenerlo controlado. Más que si lo escribís, porque vos sabés que sale un audio así como cortado. Una de esas, si lo escribís en el chat, ¿cada cuánto debo monitorear? Esa es tu inquietud, claro. Sí, en realidad, ¿cada cuánto debo monitorear estos síntomas?
Dice Amilcar que, claro, se trata de tener un- una mirada fluida, digamos, hacia los empleados y mirar con naturalidad este tipo de situaciones. Yo creo que cuando uno, esto es muy del palo psicoanalítico, ¿no? Cuando vos estás advertido de algunas cosas, es como que empezás a detectar estas disrupciones, estas diferencias, en donde lo que parecía muy monocorde de golpe deja de serlo. Por ejemplo, que alguien no vaya a una fiesta, no te lo respondes rápidamente diciendo, mira, este no vino porque tiene el hijo con tal o cual situación, sino que te da una luz de alerta y decir, che, o sea que esta persona está pensando en irse, o bien este cambio de que no aporta más ideas de golpe, no se muestra conforme con todo, también es como que saberlo te ayuda a identificarlo. Sí, son cambios notorios, sobre todo en eso de la diferencia, ¿no? Que vos ves un empleado que de golpe deja de ser predecible, completamente predecible. Bueno, gracias, Cari, por las felicitaciones. Bueno, es que la identificación del mapa de potenciales es clave, claro, tal cual. En mi experiencia, los signos nos hemos visto una vez perdido el talento, claro, tal cual. Una vez que nosotros perdemos es como que tarde caemos. El tema es que yo insisto mucho con esto, si vos ves lo que sucedió como, pero de verdad, como una oportunidad de aprendizaje y que para no repetirlo, ves que el retiro no fue tan silencioso como uno creyó, sino que estuvo dando avisos. El asunto es que no estábamos atentos a eso y nos confiamos que nos querían y de golpe, bueno, dejaron de quererlo. Bueno, les Disculpa. agradecemos a todos. Ahora le vamos a pasar. Sole, ¿decías algo? Perdón. No, que me parece interesante en todo esto, que también depende del rubro, ¿no? Pero hay temáticas o hay empresas que todos los empleados tienen como un ciclo predecible. Yo hablo por ahí de lo que conozco, que es en diseño, el recambio en agencias, el recambio de diseñadores es como bastante corto, o sea, la vida de un diseñador en una empresa lleva de 1 a 3 años, es así, es común. Entonces, por ahí también es ser conscientes de que es un ciclo corto, ayuda a esto, a generar acuerdos y que tal vez dentro de ese ciclo, de ese empleado, estamos hablando de estos buenos empleados, también esté la capacitación del que vendrá. Entonces se me ocurre también como un agregado dentro de estas cuestiones, cuidarlo en este tiempo que esté, pero también que capacite a la persona que después se va a quedar porque ya sabemos eso, que hay rubros que tienen recambios cortos, como un aporte. Bien. Bueno, genial. En los próximos días, entonces, le vamos a pasar los datos de quién ha sido favorecido con los libros, y el tema del acceso, la compra con descuento con un cupón, gracias a Editorial Temas. Bueno, se lo vamos a pasar por mensaje privado a cada uno. En principio, lo que queremos de vuelta es agradecerles, junto con Sole, la participación en este tipo de encuentros que nos ayudan mucho a pensar y a aprender en común. Realmente no es una posición esto declamatoria, sino que de verdad nos enseña a todos y desde nuestro lugar siempre acompañar en la generación de ideas nuevas. Es una manera también de acompañar a la mejora de las sociedades dentro de lo que pequeñamente podamos aportar, siendo que esta palabra pequeñamente no existe y la acabo de inventar. Bueno, siempre hay que ser creativo en todos. Qué bueno. Bueno, Sole, ¿querés cerrar? Nada, agradecerles y bueno, eso, en los próximos días vamos a estar con lo del libro y se los súper recomiendo al libro porque realmente Gustavo tiene algo que escribe como habla y vieron que habla como muy claro, pero está todo cargado de contenido. Entonces la verdad que uno siempre puede extraer eso, algún tip, alguna idea nueva, refrescarse un poco y seguir adelante con el tema del trabajo en equipos, como ustedes bien decían. Gracias por estar. Bueno, gracias a todos. Que tengan lindo fin de semana.